hacer buen ejercicio. En el séptimo año. Eso falta el séptimo. Bueno, permítame presentarme, soy el profesor Víctor Masi Guaycucho, profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Además soy docente en la Universidad Federico Villarreal en el doctorado y en la San Luis Gonzaga también en el doctorado. Por invitación del jefe de departamento, nuestro colega Miguel Hernández, estoy presente acá y es la primera vez que vengo acá a la UCH. Me he quedado sorprendido por la capacidad de infraestructura, ¿no? Y el personal que tiene. Comparando cuando uno va a otras universidades se da cuenta de cómo ustedes han avanzado. Y los felicito, ¿no? Pienso que dentro de las universidades particulares siempre hay una crítica, ¿no? Que todo es negocio, pero esto es una cosa distinta, ¿no? He ido a otras universidades particulares, claro, se nota eso, pero acá veo una cosa diferente. Y eso me llena de alegría, porque no todo es malo, ¿no? No todo lo que se critica por las particulares tampoco es malo. Hay que ver, ¿no?, la calidad. Bueno, gracias. Dicho esto, entro al tema, ¿no?, que quizás vayamos a conversar con usted sobre sus inquietudes acerca de lo que se me ha pedido, ¿no? Miguel me había pedido la epistemología de las ciencias sociales, que es un tema grande. Entonces he preferido reducirlo a este tema que siempre doy conferencias, pero para el caso he tomado algunos ejemplos para hacerlo más didáctico, ¿no? Porque al final de cuentas vamos a llegar a la conversación de lo mismo, la tensión que hay entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Esa tensión hasta el día de hoy sigue siendo el punto central del debate sobre qué investigar o cuál es el propósito de la investigación. Empezamos con la siguiente. ¿Quién tiene el...? Nancy. Acá está. Bueno, si no, alguien se ponga ahí y ya pasó. No. No me había dado cuenta que estaba acá. Pensé que era el atrio nada más. Bueno, partamos de los enfoques, ¿no? Porque en la investigación cualitativa no hay un solo enfoque, no hay un solo tema, sino hay distintos puntos de vista sobre lo mismo. Y donde más debate hay es en la investigación cualitativa. Más bien en la investigación cuantitativa hay menos debate porque los métodos, los procedimientos, los estándares ya están fijados. Entonces se discute, pero sobre tópicos menores. En cambio, acá en la investigación cualitativa sí hay problemas gravísimos. Empecemos por los enfoques, ¿no? ¿Qué dicen los enfoques sobre este tema? Por ejemplo, siempre se ha dividido la investigación cualitativa en dos campos, las teóricas y las de campo. Las teóricas vienen a representar más o menos el campo filosófico, ya que son reflexivas, es decir, aquí entran filosofía, estética, arte, letras, artes plásticas, literatura, narrativa, poesía, ensayo, prosa, historia, lo que ustedes quieran. Esa es la parte que le han llamado teórica, es la famosa investigación cualitativa teórica. Los ensayos caben dentro de este esquema. El otro campo, ya de trabajo de campo, están las investigaciones, los trabajos reconstructivos. Aquí son históricos, arqueológicos y quizás paleontológicos. En este campo, por ejemplo, hay que hacer trabajo dentro de archivos, trabajos en monumentos. Si se trata de historia, hay que hacer trabajo en monumentos. Si se trata de arqueología, hay que hacer excavación en monumentos. Si es paleontología, igual. Los lugares donde se puede encontrar, ubicar la parte geológica donde representa el espécimen que uno va a trabajar. Y las observacionales participantes, eso es lo que siempre todos conversamos a cada rato, queremos saber solamente este campo. En este campo está la antropología, la educación, la sociología, el trabajo social y la comunicación. Podrían agregarse otras más, pero por ejemplo, donde más discutimos es en la parte sociológica, etnográfica o en la parte antropológica. Muy poco en educación. Yo, por ejemplo, desde estos dos enfoques tratamos de dividir los campos que vamos a trabajar, la investigación cualitativa. En educación, que es el campo que todos trabajamos, yo mismo soy educador, ¿no? Soy formado como profesor, mi especialización es en filosofía, pero antes de ser filósofo, lo que ustedes quieran, uno es educador. La diferencia es,
Mientras en unas universidades se estudian filosofía pura, nosotros en la Cantuta enseñamos educación con mención en filosofía. ¿Cuál es la diferencia? Que uno en educación tiene que ser dos campos, educación y filosofía. Si no sabes educación, menos puedes enseñar filosofía. En cambio, los que hacen filosofía pura tienen una ventaja, conocen a profundidad su tema, pero no tienen didáctica para enseñar. Ahí la diferencia, ¿no? Cuando uno empieza a hablar con un filósofo, el filósofo habla desde su propia perspectiva. En cambio, el educador tiene que hacerse entender. La claridad es la cortesía del filósofo. Esa es la diferencia. Entonces, el educador tiene que saber filosofía, que es el campo de su especialización, y ser educador. Cosa que se nota, por ejemplo, en este caso de investigación cualitativa. Primero, cuando hacemos estudios de investigación cualitativa, vamos a los procesos etnográficos y antropológicos. Es decir, estudiamos la multiculturalidad, la pluriculturalidad o los efectos migratorios. Los procesos sociales de identidad, cultura, antropología, en fin. Costumbres y tradición, todo lo que implique, ¿no?, un cuadro de identidad, de cultura. La tradición es eso, ¿no?, identidad y cultura. Biográficos, historia personal, social. Los biográficos son muy pocos en el Perú. En Europa, por ejemplo, se hace mucha biografía. La última que ha salido es esta película sobre Turing, el inventor, ¿no?, del código Enigma, que descifró las claves alemanas, ¿no?, que murió, se suicidó por ser acusado de homosexual y sufrió pena, ¿no?, inclusive castración química. Pero, por ejemplo, cuando uno lee la biografía de Turing, es interesantísimo, es la mente de un científico. Entonces, cuando uno expurga la mente de un científico, se da con sorpresa, ¿no? Es decir, no todos los científicos en su vida diaria son científicos, a veces salen de la ciencia, se vuelven artistas, y la diferencia entre arte y ciencia no es mucha. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve biografías, lee biografías, recién entiende el proceso de construcción de un pensamiento en el personaje. En el Perú, la única biografía que ha calado a fondo es de Hugo Neira, que hizo sobre un campesino en Cusco. Neira tuvo que aprender un nasimio, quechua, que llaman ustedes, porque el campesino no sabía español. Y ese testimonio, por ejemplo, da idea de cómo un campesino en la década del 70 o el 60 veía el mundo, veía el Cusco y veía las transformaciones, el cambio que había dentro de un grupo que él llama comunidad. En la antropología de sujetos educativos es lo que menos se ha hecho. En el Perú hay poca biografía de sujetos educativos, casos relevantes, no hay, o muy poco no se conocen o no han sido publicados, que es lo peor. Entonces, por ejemplo, ese campo todavía está como tierra ignota, ¿no?, un lugar inexplorado. Los históricos, los modelos históricos educativos, la historia del proceso educativo, las experiencias alternativas. Yo tengo un ejemplo que darles. Cuando me gradué de la maestría, yo hice un caso sobre Morococha, de un personaje que fue, si se quiere, muy amigo de José Carlos Mariate. Este sujeto se llamaba Gamaliel Blanco. Y Gamaliel Blanco es poco conocido en la historia del Perú. Es el único maestro sindicalista, era a la vez maestro, era a la vez sindicalista. Y no era trabajador minero, pero tenía cierta influencia en los trabajadores mineros en la época del 30. Entonces, por ejemplo, ellos armaron un colegio, construyeron un colegio y sostuvieron el colegio con su propio peculio, o sea, 40 centavos del descuento salarial semanal. Esos 40 centavos es como decir 400 soles hoy, sacando el cálculo al cambio del dólar de aquel tiempo. Era gran cantidad, pero también los mineros ganaban muy bien en esa época. Entonces, por ejemplo, esa historia, esa experiencia alternativa, muy poco se conoce en el Perú. Conoce la de Germán Carlos Ríos, conoce, ¿no?, de Puno, en 1911, la de José Antonio Encinas, ¿no?, que Encinas mismo no sabía que lo que estaba haciendo con sus niños se llamaba escuela activa. La CIE, cuando lo deportaron siendo rector de San Marcos a Francia, ahí descubrió que lo que él había hecho, en Francia también lo habían hecho. Y eso se llamaba la escuela activa. Entonces, por ejemplo, esos casos de experiencias alternativas muy pocos se han estudiado. Supongo que en el Perú debe haber mucho más. Me cuenta mi amigo José Luis Ayala que en Puno hay como 4 experiencias diferentes a la de José Antonio Encinas. Una de ellas es en Huancané. El lugar se llamó Huancho Lima porque creían que alternativa a Lima había que crear una capital, los aymaras, en la zona de Huancho. Y para decir capital decían Huancho Lima. Y en Huancho Lima hubo una escuela muy importante.
Ahora, no hay documentos, los gamonales quemaban todo. Igual como el caso que yo investigué. La Cerro de Pasco Copper Corporation, en 1931, una represión minera, la escuela lo cerraron y la documentación la desapareció. Yo he encontrado pedazos de cuadernos, certificados, libretas antiguas, así por pedazos. Nunca pude encontrar todo el legado completo. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo todo lo que sonara algo así un poco rosado ya era propiamente descartado por el Estado. Entonces, por ejemplo, las experiencias alternativas históricas son muy importantes estudiarlas en el Perú. Hay todavía experiencias alternativas. Y lo que podemos llamar de gestión y gobernabilidad. Procesos y estilos de aprendizaje, política curricular, política cultural, formación y moral y ética de los discentes, modelos de indoctrinación ideológica. Esto es importante, no lo toman porque es muy polémico, pero en el currículum de educación dice, los valores tienen que ser cristianos. ¿Y por qué tienen que ser cristianos? No puede ser de otra religión, o de ninguna si es posible. Dice, ¿por qué en educación se toma esto? Eso se llama indoctrinación. Desde la escuela le enseñamos a los niños que tengan una religión. Nunca le enseñamos a elegir o a saber por qué cree su propia religión. No es malo creer, ¿no? Eso es un derecho humano, por si acaso. No se puede sancionar la creencia. Lo que sí, el que cree debe saber qué cosa cree. Y la escuela no puede imponerle parámetros culturales impropios. La religión que teníamos era el de los incas, o más antiguo todavía. Entonces, por ejemplo, los incas adoraban al sol, la religiosidad, el huaca principal es el sol. Ahí los españoles inventaron un huiracocha que no existe. Pero sin embargo, a los niños les enseñamos que el único Dios que tenemos es el Dios cristiano. Hasta en el himno nacional está, por si acaso. La sexta estrofa dice al Dios de Jacob. Y el Dios de Jacob no es el Dios de los cristianos, es el Dios de los judíos. A veces uno canta el himno, no se da cuenta que el Dios de Jacob no es tampoco el Dios de los cristianos. Está en el himno, revisen el himno nacional. Entonces eso se llama indoctrinación. Todos los días cantas el mismo himno, entonces tú te sientes seguro que el Dios que estás creyendo es el de Jacob. Jacob era hebreo, no era propiamente cristiano. Y teorías fundamentadas de gestión de las escuelas, ¿no? Aquí en esta parte recién se empieza a conversar sobre el clima institucional, sobre cómo nos organizamos para una excelente gestión, en fin. El asunto no es la doctrina, el asunto son los seres humanos. Y a veces nosotros vamos a las teorías de gestión creyendo que son una máquina independiente a la voluntad humana. La mejor gestión es el mismo ser humano. Si el ser humano está consciente de lo que está haciendo y lo hace en el bien común, entonces está haciendo un tipo de gestión. Pero eso ya dentro de la investigación cualitativa es lo que nosotros llamamos investigaciones mixtas, porque se mide la voluntad y estándares para medir el clima organizacional. Esto más o menos lo que tratamos en investigación cualitativa en educación. Los enfoques filosóficos. Aquí sí entramos, ¿no?, a la polémica con muchos porque dicen, no, bueno, el enfoque que yo tengo es el mejor y el que tú estás usando no sirve, no vale. Ese es un error. Los enfoques son solo herramientas y las herramientas conceptuales, las herramientas de ideas sirven para que uno maneje y transforme la realidad. Si la herramienta te ayuda a transformar la realidad, a cambiar el sentido de la realidad, entonces estás usando bien la herramienta. Acá, por ejemplo, la predominante en Europa y en el Perú, la Universidad Católica, es la fenomenología, fundada por el matemático Edmund Husserl y sigue una tradición hermenéutica o interpretativa a través de Paul Ricoeur, Gadamer y, en fin, incluye a Paul Ricoeur. La fenomenología es el arte de interpretar, es una de las filosofías, pero hay 11 direcciones de la misma tendencia. O sea, cuando hablamos de fenomenología, no hablamos de una sola tendencia. Dentro de la fenomenología hay 11 puntos de vista diferentes. El neomarxismo, ¿no?, que también está de moda en Europa, casi la mayor parte de filósofos en Europa está acercándose a la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt se fundó más o menos en 1930. Como una sección de la Universidad de Hamburgo para estudios obreros. O sea, ¿cómo partió esto? Como una escuela de ciencias sociales. Después, con la llegada del fascismo a Alemania, se desterró a los líderes, se fueron a Estados Unidos, ¿no?, sobre todo Teodoro Adorno y Marco Keynes. Se fueron a enseñar a las universidades norteamericanas. Cuando terminó la guerra, regresaron a Frankfurt. Pero ya el instituto que habían formado, que habían fundado,
había cambiado de sentido, había cambiado de orientación. Tuvieron que hacer un trabajo arduo para volver a hacer lo que fue ese instituto, que después se volvió a llamar Escuela de Frankfurt. La segunda generación es Jürgen Habermas, todavía vivo. Habermas es el referente del neomarxismo en Alemania, porque el marxismo en Europa es diferente en cada país. Los ingleses tienen un punto de vista diferente a los alemanes, peor los franceses, los italianos mucho peor. Por ejemplo, cuando habla con un español marxista, te va a dar una dirección de sus preferencias. Si hablas con un neomarxista alemán, te va a dar la dirección basándose en la interpretación de Marx, pero a través de la lectura de Theodor Adorno y de Max Weber. Este grupo, el que murió joven durante la guerra, fue Walter Benjamin. Benjamin muy joven murió, no pudo desarrollar toda la obra que tenía más potencialidad que los dos anteriores. El estructuralismo, que ya viene de la escuela francesa, Lévi-Strauss, Lacan, Althusser, que es cercano al marxismo, Foucault, que fue marxista, Roland Barthes o el norteamericano Robert Merton, todos ellos abogan por un estudio sistemático que tiene cierto tipo de leyes, hay que encontrar en la investigación cierto tipo de estructura. Si esa estructura está oculta, el deber de nosotros es sacar a flote esa estructura. Y finalmente está el neoliberalismo, muy de moda en Estados Unidos. Pero el neoliberalismo nace con Von Mises, austriaco, ¿no? Quizás el que más ha dado relación al neoliberalismo es Karl Popper. Karl Popper tiene dos libros fundamentales: La sociedad advierte sus enemigos. Es la Biblia de Mario Vargas Llosa. Y de cualquier neoliberal, ustedes leen este libro, se van a dar cuenta que los fundamentos del neoliberalismo que planteó Von Mises está en Karl Popper. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, James Buchanan también tiene su punto de vista, ¿no? Es el mercado libre, con el cual el mercado domina todo el sistema de decisiones del gobierno. El Estado a un costado. No necesitamos el Estado, solo necesitamos el comercio a través de un mercado que no necesariamente puede ser regulado. El Estado no debe regular el mercado. Eso es lo que dicen ellos. Esto se rompió cuando hubo la crisis económica mundial y los bancos quebraron. ¿Qué hizo el gobierno norteamericano? Intervino y dio dinero a los bancos. Rompió la regla del neoliberalismo. Pero a nosotros nos siguen enseñando que si nosotros proponemos que el Estado regule el mercado, no. Eso es comunismo, izquierdismo, en fin. Pero eso es un absurdo. El mismo gobierno americano hizo lo que no dijo que iba a hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el neoliberalismo como carta para que los mercados actúen por sí solos? Ninguna economía en el mundo deja que el mercado actúe por sí solo. Ni siquiera en el Perú. El Banco de Reserva, cuando sube el dólar, sale a vender dólares. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Son neoliberales a medias. Cuando les conviene, son neoliberales. Cuando no les conviene y van a perder, que el Estado intervenga. Por favor, ayúdenos. ¿Dónde está el Estado? Ahí sí hay otro discurso. Bueno, estos son los enfoques que a veces nos topamos en la investigación cualitativa. Pueden haber más. Hay más. Porque yo estoy tomando los que son tendencia actualmente, los que ahora se utilizan con mayor frecuencia. Características del enfoque cualitativo. Nos han enseñado que una buena investigación tiene que tener una muestra muy grande. 300 individuos está muy bien. 500 individuos mucho mejor. Si te haces 5.000, mejor, más exactitud. Pero a la inversa, la investigación cualitativa no busca el número, sino busca el método de pocos, es decir, la inducción. A nosotros en ciencia nos enseñan a ser hipotéticos deductivos. Una condición, una ley, aplícala a la realidad, a ver si la ley se vuelve a cumplir en la realidad. Acá es el inverso. Estudiamos casos. El estudio de casos es la primera característica de la investigación cualitativa. Toda investigación cualitativa es inductiva, solamente en casos. El investigador ve el escenario de las personas, pero lo ve desde una perspectiva totalista, integradora, o lo que llamamos estudio holístico o interdisciplinario. Para estudiar en educación, investigar en educación, no solo tienes que ser educador, hay que auxiliarse de la sociología, hay que auxiliarse de la antropología, de la psicología, o sea, de áreas afines a lo que nosotros investigamos. Eso es lo que nosotros llamamos ser holísticos o totalistas. Ahora, todos los investigadores son sensibles al objeto de su estudio, es decir, no hay neutralidad.
No es como el caso de los investigadores cuantitativos. El biólogo, el psicólogo ven a los sujetos en investigación como ratones de laboratorio. No se interlazan con los sentimientos de las personas, inclusive los médicos. Los casos de estos ejemplos creo que son los médicos, ¿no? Bueno, hay médicos que son más humanos, ¿no? Pero hay médicos que son tecnócratas. La parturienta dice, ¿no? ¿Cuánto tiene dilatación, enfermera? Tanto. Ah, le falta. Pero está llorando de dolor. Ya que llore, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Que siga llorando. Pero si es su esposa, no. ¿No? Ahí recién el médico, bueno, denle este sedante, ayude con otro, ¿no? Pero en el caso cuando aplica su ciencia, es una ciencia fría. El investigador cualitativo no puede tener esa actitud. Si un niño que está investigando no tiene síndrome de Down, se enferma, el investigador tiene que ver cómo soluciona el problema. Si está en una comunidad, está haciendo estudios etnográficos sobre costumbres, ¿no? y por ejemplo el curandero, que es el más anciano, va a perder la vida, está muy grave, tiene que ayudarlo para que no pierda la vida. Porque no solamente se trata de una vida, sino también se trata de la postura humanista del investigador. La diferencia es, en investigación cualitativa hay que ser humanistas, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia de los médicos o de cualquier tecnócrata de la ciencia. No ven, al sujeto lo ven de manera fría. El investigador cualitativo no puede hacer eso. Tiene que introducirse al mundo donde investiga. Hay que tratar de comprender a las personas, es decir, hay que ser muy flexibles. A veces muchas personas llegan a la selva, es lo que le pasa a mi colega que estudió conmigo, se fue, era de acá de Lima, no había trabajo en Lima. Bueno, ándate a la selva, Tingo María. Y le dijeron, lo llamaron, hay una plaza para que enseñes acá, en la Universidad de Tingo María. Se fue volando de madrugada. Llegó de madrugada ahí a las 5 de la mañana a la carretera y hay un letrero que decía caldo de cabeza. Como no había comido todo el día, se bajó y bueno, caldo de cabeza. Y cuando le sirvieron la cabeza, era de un pequeño mono. Entonces se espantó porque la cabecita de un mono tiene la cabeza de un niño. Entonces no le dio hambre por una semana. No quiso comer. Lo mismo pasa cuando uno lleva a una comunidad nativa y dice, sírvete masato. Y ya tú sabes de qué está hecho el masato, la milaza salvival. Entonces tú lo tienes que tomar, cierra los ojos y tómalo, ¿no? No es porque, no, en mi casa yo no tomo estas cosas, ¿no? Estas cosas no me hacen daño, no hay eso. El etnógrafo, el antropólogo, el arqueólogo, el que trabaja en ciencias sociales, se tiene que amoldar a las costumbres del lugar. Así no quiere. Pues ahí uno empieza a sacar sus prejuicios, costumbres. ¿No? El investigador tiene que suspender sus propias creencias, sus predisposiciones. Una vez una fiesta patronal en Jauja, cuando llegue, tienes que al frente salir y rezar con todos. Yo soy ateo, le digo. ¿Cómo voy a rezar si yo soy ateo? Deja tus creencias un costadito ya, por favor, y ponte a rezar con ellos. Bueno, a mí me pasó un caso curioso en el colegio 0027 cuando era profesor, recién salido de la universidad. Yo había leído todo filosofía, pero me mandaron al quinto de primaria. Y en el colegio, que recién se estaba haciendo, había un niño, un joven de quinto año de primaria, venía vestido como un pacto israelita, ¿no? De Ezequiel Tampusa. La diferencia era esto, no era la vestimenta, sino el pelo largo. Y el director le dice, joven, mañana me viene con el pelo corto, porque la regla del colegio es pelo corto. Y al día siguiente el muchacho vino igual, ¿no? Y el director, me desobedece, tráigame una tijera, ¡plá! Le cortó la cola. Pero al día siguiente vino toda la congregación de Ezequiel a quererlo linchar. Y yo digo, eres intolerante, le digo, déjale que crea en su religión, pues. Si no te gusta, eso es tu problema, pues. Tienes que dejarlo como está. No, pero ¿cómo? Es tu malón de colegio, no, te digo. Lo que pasa es que somos intolerantes. Así nos han formado, a ser intolerantes. Tienes que ser flexible. Entonces, desde esa vez el director lo sacaba. Entró otro amigo que era más flexible, ¿no? Pero decía, pero es inconcebible cómo cambian los tiempos. No es que cambien los tiempos. Ahí han estado ellos, ¿eh? Lo que pasa es que ahora reafirman su identidad religiosa y eso no nos gusta a nosotros. Si yo tengo una creencia, bueno. Bien. Todas las perspectivas cuando uno conversa con la población que está investigando deben ser valiosas. Hasta el mendigo, el campesino, con quien ustedes conversen, toda fuente de conversación es un dato importante. Eso lo aprendí mucho haciendo trabajo de campo, ¿no? A veces uno pierde el tiempo de todo el día haciendo una cosa y viene alguien y te dice,
mira, la cosa más fácil lo puedes hacer de esta otra manera y los resultados son los mismos. Entonces te ahorraste 5 horas, ¿no? Si quieres escalar al cerro, que tú vas en línea recta, el campesino te dice, no, el zigzag, sigue la mula te lleva más rápido, suelta su mula y la mula está caminando por todo el cerro. Cuando tú te das cuenta, la mula ya llegó, tú no sabes cómo. Entonces dice, no, claro, es cierto, dice, ¿no? Los animales conocen mejor un camino donde menos peligro hay y más rápido uno no se cansa. Si caminas el cerro en línea recta, tus piernas después de 2 kilómetros no van a resistir. Entonces es una cosa elemental que el campesino te dice, pero uno está acostumbrado a decir, no, mi forma de ser es así. Entonces uno choca con la realidad. Entonces cualquier sugerencia, hay que escucharla, ¿no? Y uno lo evalúa, si eso sirve o no para la investigación. Todo método cualitativo es humanista, ¿no? Eso depende de nuestra formación. El humanismo no es un curso teórico, y ahí el problema, ¿no? El humanismo es la perspectiva que tenemos nosotros para solucionar o agenciarnos de problemas y solucionar problemas. O es la forma como nos conducimos frente a los demás, o son la escala de valores que tenemos para hacer el mundo mejor. Entonces el humanismo se ha llamado humanismo cristiano, humanismo integral, hay muchos tipos de humanismo, pero el mejor humanismo es el humano nada más, no necesita muchas etiquetas. Entonces el investigador cualitativo tiene que hacer eso, no a presentarse como lo que es, como un sujeto, como igual a nosotros. Siempre da énfasis a la validez de su investigación. Eso es lo que nosotros llamamos vender la idea. Vender la idea quiere decir que nosotros mismos tengamos en cuenta que cualquier tópico que nosotros desarrollemos, busquemos, se tiene que dar no, de acuerdo a nuestra perspectiva. Es decir, la validez quiere decir, tengo esta idea, ¿sirve para solucionar un problema o no sirve? Sirve. Entonces, ¿cuál es la validez? ¿Vale la pena investigar este tema? ¿Qué tan importante es solucionar este problema? Entonces, la validez es importante porque nosotros no investigamos por pura pasión. Hay algo de razón en una investigación cualitativa. Y esa razón es el propósito que tenemos dentro de esa investigación. Ahora, hay que acercar todos los escenarios de todas las personas que estudian. No hay segregación por color, raza, credo, pensamiento, idea, etcétera, etcétera. A veces nos duele, ¿no? Pero muchas personas dicen, ¿cómo este médico, que es un médico muy científico, se saca la bata y es un religioso trans? ¿No? Es un médico que es tan religioso que cuando operas primero se encomienda a Dios, después a sus conocimientos. Muchos reclaman eso, porque no siendo médico no se siente seguro de aplicar su propia técnica. Porque a veces la medicina puede fallar, los seres humanos no todos son iguales. Hay médicos que operan a una persona, la persona nunca le dijo que era diabético, entonces cuando lo opera no suturan las heridas, tiene poca plaqueta. ¿Y por qué tiene poca plaqueta? Porque es diabético. Y el médico no preguntó, el médico que no pregunta es un médico que está descalificado. Antes de operar tiene que saber todos los detalles. Pero cuando es emergencia, por ejemplo, es apéndice, viene la enfermera sargento y te cuadra y te dice, ¿eres diabético? No. ¿Has tenido transfusión sanguínea? No. ¿Has tenido hepatitis? Sí. Ya. Anótalo. ¿Has tenido esto? O sea, no pueden hacer la prueba clínica en el instante, porque la emergencia es eso, no te puedes morir. Mientras te hacen la prueba clínica te mueres. Entonces tienes que tener el dato basándote en la información de quién te lo da. Entonces es interesante, ¿por qué razón? Todos los escenarios no son iguales y las personas tampoco son los mismos. Todos difieren, todos tienen caracteres diferentes. Y finalmente, ¿no? Toda investigación cualitativa es un arte. Pero ustedes miran, no, pero también es una ciencia. Sí, es una ciencia. Pero un investigador cualitativo lo que hace es una obra de arte. Hay investigaciones cualitativas muy serias, escritas sin mucho estilo. Entonces cuando uno se pone a leer un libro de ese tipo de investigación, se queda dormido, no lo motiva la lectura. Hay investigaciones cualitativas que son muy interesantes. Uno empieza a leer y ya no termina de leer. A veces uno lo atrapa un libro. ¿Ustedes alguna vez lo han atrapado un libro? Han comprado un libro, voy a ver qué cosa es en la noche, y estaba tan interesante que ya se olvidaron del tiempo y empezaron a leer. De eso se trata la investigación cualitativa, un arte. Cómo expresar las ideas, cómo tener las ideas para que quien te lea tenga mucha expectativa sobre
tú puedes escribir de tu investigación. Características de los estudios cualitativos. Hay 4 formas, ¿no? Los holísticos, los empíricos, los interpretativos y lo que llamamos empático. Comencemos con el holístico. O sea, busca contextualizar todo estudio de caso. O sea, nosotros cuando trabajamos estudio de caso no vemos el caso, sino vemos todos los factores concurrentes a ese caso. Entonces aquí, por ejemplo, no se apega al modelo cuantitativo que es reduccionista. Todo se resume a una ley. Acá es a la inversa. Todo va a una descripción profusa y extensa. Cuando más profusa y más extensa sea, mucho mejor. Pues en estos casos, por ejemplo, los holísticos tienden siempre a desechar los reduccionismos teóricos. A eso nosotros estamos acostumbrados a utilizar reduccionismos teóricos. En la investigación cualitativa es a la inversa. Tú no tienes que reducir nada, sino tienes que ampliar la información. Y eso es difícil, nos han enseñado solo a reducir. Por eso los estudiantes son hábiles resumiendo ideas. Pero dile a un estudiante, a ver, esta idea reducida transforma en un texto grande. Bien difícil. Nosotros mismos a veces no tenemos esa oportunidad. ¿Por qué? Tenemos poca información. Si tuviéramos una gran cantidad de información, entonces podríamos tener profusión de la descripción, ¿no? Ahora, lo que tiene que ver mucho es la diferencia con otros. O sea, aquí aplicamos un sistema que llamamos la distancia en la investigación. Eso proviene de Paul Ricoeur. Hay 3 distancias que hay que atender en la investigación cualitativa. La distancia temporal, el sujeto en el tiempo. Y a eso se agrega un término que es diacronía y sincronía, ¿no? O sea, va procesando a lo largo, pero cada instante es transaccional. Parecido a la investigación cuantitativa. Esto tiene que ver mucho cuando nosotros procesamos información en extenso. Por eso le llamamos holístico. El empírico tiene que ver al trabajo de campo, ¿no? Todo lo que es técnicas observacionales. Los etnólogos, los antropólogos tienen esta virtud. Ahora los educadores también. Los educadores tienen que saber con qué niño tratan. Entonces es bien difícil saber, ¿no?, qué trae el niño a la escuela de la casa. Trae traumas, trae problemas graves, no lo sabemos. Entonces tenemos que tener una capacidad de observación que nos permita saber, entender qué es ese niño. O sea, acá, por ejemplo, no tiene que ver mucho con los informantes, no ser muy intervencionista, no modificar todo el contexto y buscar el lenguaje natural. A veces el lenguaje nos llama la atención. Sabemos de la clase social por el lenguaje que utiliza, ¿no? Si una persona usa mucha reclama, si estás hablando de una persona que tiene un lugar dentro del esquema geográfico de la ciudad, eso es bien difícil, ¿no? Porque a veces, cuando tú vas al Callao, te das cuenta de esto. Hay barrios donde tú entras y el lenguaje se nota al instante, ¿no? Hablan palabras que nosotros no hablamos, ¿no? Entonces ahí uno puede ver qué tipo de lenguaje se utiliza dentro del campo de trabajo. Pero también, ¿no?, cuando hacen trabajos en zonas de la sierra, si no sabes aymara, no puedes hacer tu trabajo. Si no sabes ruracini, y hay variantes, tampoco puedes hacer tu trabajo. Eso le pasó a mis alumnos, ¿no?, que fueron haciendo